Hoy vamos a estar hablando acerca y bajo el tema de la iglesia levanta su voz profética. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir yo soy iglesia? ¿Verdad que todos nosotros somos iglesia? La iglesia no es la estructura física, la iglesia es usted y yo. Y hay un llamado en esta mañana para nosotros hoy de levantar nuestra voz profética. ¿Y cuántos de los que están aquí pueden decir que tienen voz? ¿Cuántos tienen voz? ¿Verdad que sí? Todos nosotros, si podemos hablar, tenemos voz. Y esa voz tiene que ser levantada. Esa voz se tiene que hacer escuchar. Tu voz se tiene que hacer escuchar, pero no para decir cualquier cosa, no para decir lo que yo pienso solamente o lo que yo creo solamente, sino tiene que ser levantada para hablar la voz profética, para hablar la palabra de Dios, que es la voz, que es la profecía perfecta. Ahora, dando la introducción en esta clase, podemos hablar lo siguiente. Parte de la sociedad de hoy es una complicada. Y todo lo que estamos viviendo, la sociedad de hoy, sabemos que es un poco complicada y más en estos tiempos, ¿verdad que sí? Y cada día más alejada de Dios. Cada día más lo que se está moviendo, lo que se está haciendo a nivel de sociedad, lo que se está implementando, se está alejando más de la palabra de Dios. Se está alejando más de Dios, se está alejando más de su palabra. Y el comportamiento de muchos, no de todos, porque si usted está aquí no está dentro de ese comportamiento, pero el comportamiento de muchos en esta generación que estamos viendo hoy se resumen en las palabras que dice en el libro de Jueces 17:6. En aquellos días, ¿cuántos saben que estamos viviendo aquellos días? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y cuántos de los que están aquí han escuchado eso? ¿O han visto ese comportamiento en la sociedad de hoy? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo he visto ese comportamiento? No solamente lo estoy viendo, sino también lo estoy escuchando. Que cada cual dice, yo hago lo que me parece, yo no le hago daño a nadie, yo hago lo que creo, lo que pienso, pero su forma de actuar y de hacer está lejos de la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Y hoy hablaremos de la iglesia y cómo ésta debe levantar su voz profética. Usted y yo debemos levantar nuestra voz profética, pero no solamente levantarla, sino levantarla para proclamar. Escucha bien, iglesia, debemos proclamar la salvación en Jesucristo. ¿Escucho bien? Debemos proclamar la salvación en Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? ¿Cuántos de los que están aquí presentes pueden decir que la salvación de Jesucristo ha llegado a su vida, a su casa, a su corazón? Si eso es así, debemos proclamarla, debemos hablarla, decirla, levantar nuestra voz para que otros escuchen que hay oportunidad todavía de salvación también para ellos. La voz profética denota la proclamación de la verdad. ¿Cuántos saben quién es la verdad? Cuando hablan de la verdad y cuando hablamos de hablar de la verdad, no es hablar de algo, sino de alguien. Para nosotros la verdad no es algo, no es una filosofía, no es un pensamiento. La verdad es alguien. ¿Y cuántos pueden decir que saben que la verdad es Jesús? Jesús dijo, yo soy
la verdad. Si hablamos de la verdad, tenemos que hablar de Jesucristo. Debemos proclamar la verdad de Dios en medio de circunstancias variadas, incluso adversas para el profeta. Y cada uno de los que estamos aquí hoy somos profetas. Porque cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, nos convertimos en profetas de Dios, porque llevamos la palabra, el mensaje de salvación, el mensaje profético que es la palabra de Dios. Quizás algunos lo tienen de forma electrónica en sus celulares y otros lo tienen como la que está aquí, la Biblia física, el libro, pero cuando usted habla de este libro, usted está profetizando, usted está declarando, está hablando la verdad que es la palabra de Dios. Ahora, entrando en lo que es el Señor que nos llama a proclamar su verdad, hablando del llamado de Dios, vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5. Y la palabra de Dios dice de esta forma, Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 5. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ahora, un profeta, que es lo que estamos hablando, es uno que trae, escucha bien, o entrega. Es uno que trae, es uno que entrega un mensaje de Dios al pueblo. Si usted en algún momento ha llevado un mensaje de Dios, si usted ha compartido en algún momento la palabra de Dios a alguien, usted ha sido uno que ha entregado, uno que ha llevado un mensaje, por lo cual se ha convertido en profeta de Dios para esa persona o para esas personas que le ha compartido la palabra de Dios. Un profeta, según el Antiguo Testamento, es un hombre o mujer que ungido, y esa es la clave, una clave muy importante, ungido por Jehová, se transforma en un mensajero o en una mensajera de Dios ante el pueblo. Y es importante que la palabra que compartamos y nosotros cuando compartamos la palabra de Dios o el mensaje, tengamos la unción de Dios sobre nuestras vidas. La unción es necesaria en nuestras vidas para que el mensaje que compartamos cause un efecto. No por nosotros, sino por el que envía la palabra, sino por el que envía el mensaje que es nuestro Dios. Amén. Ahora, el Señor llamaba al profeta y le comisionaba un mensaje para que lo entregara, para que lo llevara. ¿Cuántos de los que están aquí algún momento Dios le ha dado una palabra para compartírsela a alguien? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En algún momento Dios te ha dado una palabra y te ha dicho, dile a aquel esto o dile a aquel lo otro. O dile a aquel acerca o háblale acerca de esto o háblale acerca de lo otro según la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? En algún momento Dios nos ha enviado a compartir, a llevar una palabra. Ezequiel escuchó la voz de Dios
haciéndole un llamado, como quizás a muchos de nosotros nos ha sucedido. Y le siguieron, escucha bien, esto es bien importante, unas instrucciones claras y precisas. Cuando Dios habla, cuando Dios nos comisiona a llevar una palabra, siempre la voz de Dios es clara y precisa. La voz de Dios nunca trae confusión. La voz de Dios nunca es una voz que es de difícil comprensión. La voz y las instrucciones de Dios siempre son claras y precisas. Amén. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Ahora, luego de la visión que acabamos de leer, la visión demostrada al profeta, el Señor no desea que se mantenga inmóvil e inerte, sino al contrario que se levante. Cuando Dios envía una palabra, esa palabra que Dios envía va a causar un efecto. Dios le envía y Dios te envía para que causes un efecto. Amén. Para causar un efecto. Y Dios no quiere que se mantenga inmóvil e inerte, sino al contrario, que se levante y se mantenga sobre sus pies de manera firme. Amén. Que se levante y se mantenga firme. No importa lo que está viendo, no importa lo que está observando, pero que se mantenga firme en la palabra que Dios le ha hablado para llevar y para compartir. Cuando nosotros, iglesia, recibimos de Dios una revelación, una palabra en nuestras vidas, una visión o una comisión, la expectativa de Dios en nosotros es que actuemos conforme a lo recibido. Si Dios te envía a compartir una palabra, a dar una palabra, a levantar tu voz profética, Dios espera que nosotros actuemos conforme a lo recibido. No conforme a lo que vemos, no conforme a lo que sentimos, no conforme a lo que estamos viendo, no conforme al comportamiento de la sociedad, no conforme al comportamiento de tu vecino, de tu vecina, no conforme al comportamiento de tu familia, no conforme a lo que ellos están haciendo o dejando de hacer. Si Dios nos da una palabra, nos envía a compartir un mensaje, tenemos que compartir el mensaje de acuerdo a lo que Dios nos envió a hacer. ¿Cuántos están entendiendo esto? No es por lo que vemos, sino actuamos por obediencia a Dios y por obediencia a su palabra. Ahora, al igual que el profeta Ezequiel, la iglesia es llamada a proclamar la verdad de Dios. Usted y yo somos llamados a proclamar la verdad de Dios a un pueblo o generación dura. ¿Cuántos pueden dar fe de eso? Hay una generación o un pueblo duro. No todos, pero hay unos duros y rebeldes. ¿Verdad que sí? Pero somos llamados a proclamar a esos que están duros, a esos que están rebeldes. Estamos llamados a proclamar y levantar nuestra voz profética en sus vidas. Porque Dios nos envía a hablarles, como dijo Jesús, que había venido no para los sanos, sino para ¿quiénes? Para los que están enfermos, para los que tienen necesidad. Y nosotros tenemos que, cuando veamos esa dureza en la sociedad, en los que nos rodean, esa rebeldía,
Estamos viendo una señal de a quienes nosotros tenemos que proclamar el evangelio de salvación. Amén. Es a lo contrario. Cuando vemos la dureza, cuando vemos la rebeldía, ya tenemos a quien poder compartir y poder proclamar la palabra de Dios para salvación. Debemos ser, usted y yo debemos ser la voz profética. La voz profética de Dios en la tierra y hacer lo que está a nuestro alcance. Quizás usted y yo no podemos hacerlo todo, pero tenemos algo a nuestro alcance. Quizás su vecino y mi vecina no están a mi alcance, pero sí están al alcance de usted. Quizás su compañero y su compañera de trabajo no está a mi alcance, pero sí está al alcance de usted. Quizás su familiar no está a mi alcance, pero sí está al alcance de usted. Amén. Y lo mismo me aplica a mí. Mis compañeros de trabajo quizás no están a su alcance. Gracias, pastor. Pero sí están a mi alcance. Y debemos hacer nosotros los que está a nuestro alcance para ganar esta generación para Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ganar esta generación para Dios? Todos. Los jóvenes, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos ganarlos para Dios. La iglesia debe levantar su voz profética y proclamar la verdad del evangelio, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. No en nuestras propias fuerzas, iglesia, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. Para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Porque a usted y a mí nos toca compartir la palabra, pero ¿quién es el que convence para arrepentimiento? ¿Quién es el que va más profundo al corazón? Es el Espíritu Santo. El que lo convenció a usted y me convenció a mí en algún momento y hoy estamos aquí. Alguien quizás nos dijo una palabra, alguien quizás te dijo una palabra, pero el que fue directo a la profundidad de tu corazón se llama el Espíritu Santo. Amén. Así que debemos compartir la palabra en el poder del Espíritu Santo. Ahora, Dios es el que infunde valor en su llamado. Y vamos a buscar en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo de 6 a 7. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y tú, hijo de hombre, no le temas y tengas miedo en sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Dios es el que infunde valor a su llamado. Dios es el que nos infunde valor a nosotros para compartir la palabra. El Señor exhorta a Ezequiel que no debe temer al momento de proclamar el mensaje de Dios a Israel. La iglesia, usted y yo debemos levantar nuestra voz profética con un mensaje que no debe adornarse para agradar a la sociedad. No debemos adornar la palabra de Dios para agradar la sociedad, sino que tenemos que hablar la palabra tal y cual Dios nos envía a decirla y hablarla con amor, con empatía, con compasión, pero la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios es la que causará la transformación necesaria en los corazones. También no podemos aminalarnos. No podemos tener temor. Hay que ser firmes, iglesia, y levantar nuestra voz profética declarando que Jesucristo es el Rey de Reyes
y Señor de señores. Ahora, hablando acerca de lo que dice en Ezequiel capítulo 3, versículos 4 y 7, sobre el llamado a levantar la voz profética hoy, ahora, en este tiempo. La palabra de Dios dice: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinación de corazón. Ahora, Ezequiel es enviado por Dios a la casa de Israel, a su pueblo. Hoy en día es muy importante, iglesia, que nosotros proclamemos el mensaje de Dios. Hay una generación difícil, hay una generación dura, hay una generación rebelde, pero esa generación que estamos identificando hoy es una generación necesitada. Es una generación con necesidad de sanidad en su interior. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esa generación necesita a Jesucristo en sus vidas y en sus corazones. La gente que está allá afuera necesita escuchar la palabra de Dios de parte de un hombre o de una mujer que en obediencia a Dios la lleve y la comparta con el poder del Espíritu Santo. Y yo les digo que algo va a suceder y algo va a pasar en el corazón de esa persona. Amén. Ahora, Dios le advierte al profeta que no querrán oírlo. No deseaban seguir el pueblo los mandatos de Dios. Pero es necesario que el pueblo aprenda a escuchar. Es necesario que el pueblo aprenda a escuchar o atender la palabra, el mensaje de Dios. Porque en ese mensaje hay vida, hay esperanza, hay salvación y oportunidad de cambio de estatus para ellos. Amén. Ahora, la iglesia, nosotros debemos proclamar sin miedo, sin temor, la verdad del evangelio. Que la iglesia no solo hable, sino que actuemos. No somos llamados solamente a hablar, sino también somos llamados a actuar, demostrando, dando testimonio a todos los que nos rodean. Así que en Jesucristo hay salvación, porque ellos verán cómo nosotros actuamos y podrán ver a través de usted y de mí que hay un Jesús, un Señor, un Salvador que produce un cambio en nuestras vidas cuando entregamos nuestro corazón a Él. Amén. Hay cambio de actitudes, que no nos comportamos como ellos se comportan, que no actuamos como ellos actúan, que en medio de la crisis, que en medio del problema, que en medio de la pandemia, que en medio de las situaciones financieras y económicas, que en medio de las situaciones particulares de la vida, ellos vean que nosotros nos comportamos diferentes porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Amén. Cambio de actitudes tiene que verse en nuestras vidas a causa de que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Ahora, vamos a leer lo que está en Ezequiel capítulo 3, versículo del 8 al 11. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde.
Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. El nombre mismo de Ezequiel significa Dios fortalece, te hace fuerte, endurece, lo que agrega mayor significado a su misión. Ezequiel tenía que ser fortalecido, tenía que estar fuerte, estar firme, endurecido. Y así nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos haga fuertes, que nos permita estar firmes, que aunque vengan los vientos, tormentas, las aguas golpeen nuestra vida, permanezcamos firmes, porque estamos parados en Jesucristo, porque nuestros pies están sobre la roca, para que el que está mirándonos de lejos pueda decir, los mismos vientos que lo golpean a él son los que me están golpeando a mí. Las mismas tormentas que se han levantado contra él son las mismas tormentas que se han levantado contra mí. Lo mismo que yo estoy viviendo es lo que está viviendo él. Pero yo estoy tambaleado, yo estoy en el suelo, pero hay algo diferente en él o en ella, porque en medio de esa situación está firme, está parado, está de pie, está todavía, se mantiene en su fe. Hay algo diferente. Amén, iglesia. Es necesario proclamar la palabra de Dios sin complejos o limitaciones. No tengamos temor en hablar la palabra de Dios. Es importante que nosotros, iglesia, apliquemos a nuestras vidas el mensaje divino mucho antes de comunicarlo a otros. Esto es bien importante. Escucha bien, iglesia. Si tú sientes que Dios te da una palabra o te envía a compartir una palabra, asegúrate primero que esa palabra causa efecto en ti. Que lo que predicamos y hablamos lo estemos viviendo. Amén. Que lo que yo le digo a mi compañero de trabajo de parte de un mensaje que Dios me envía a hablarle, él pueda ver que eso está aplicado en mi vida, en mi corazón. Que él vea que yo doy ejemplo de lo que estoy hablando, que estoy viviendo lo que estoy predicando. Eso es bien importante. ¿Verdad que sí, iglesia? ¿Verdad que sí? Porque aquí, dentro de esta estructura, levantar las manos, adorar a Dios, todos nos vemos hermosos, pero los que están allá afuera que nos rodean, nos vean también allá afuera viviendo lo que predicamos, lo que creemos, nuestra fe en Jesucristo. Debemos hacer nuestras palabras, hacer nuestra, debo decir, la palabra de Dios antes de predicarla. Tomarlo en nuestros corazones, vivirla para dar a entender el mensaje. Amén. Dios llama al ministerio, iglesia, de distintas maneras, de distintas formas, pero el fin es el llamado de Dios. Y todos los que estamos aquí somos llamados de Dios. Usted y yo somos llamados de Dios. A usted Dios les llama de una manera, a mí me llama de otra, pero al final todos somos llamados de Dios a hacer, a proclamar, a levantar nuestra voz. El llamado de Dios tiene varios componentes y ya estamos resumiendo. Un Dios que llama, un ser humano, un hombre, una mujer que escucha, y no solamente que escucha, sino que también responde al llamado. También un mensaje que predicar, y si usted quiere saber qué mensaje usted va a predicar, aquí está el mensaje que usted va a predicar. Amén. Aquí está la palabra que usted va a compartir.
y una audiencia que ha de recibir el mensaje. Es tiempo, iglesia, que reflexionemos seriamente sobre lo que significa el llamado de Dios. El llamado de Dios a proclamar el evangelio a este mundo que se pierde, que necesita la salvación de Jesucristo. Levantémonos como iglesia, levantemos nuestra voz profética, aunque escuchen o dejen de escuchar. No nos cansemos de predicar la palabra de Dios, aunque te escuchen o dejen de escuchar. Porque mi experiencia es que a veces parece que no están escuchando, pero sí están escuchando. El resultado luego que se ve demuestra que sí estaban escuchando. Lo que a veces es que sucede que por la dureza o por la rebeldía o por todo lo que está en ellos, en su corazón, que los tiene atados, pensamos que no está llegando la palabra, pero sí está llegando la palabra. La iglesia siempre debe proclamar sobre lo que Dios ha dicho en su palabra, sobre cada tema. Cuando usted hable con alguien, observe, escuche, porque siempre hay un tema que alguien va a poner y siempre sobre ese tema hay una palabra de Dios que podemos compartirle acerca del tema, acerca de la necesidad, acerca de la situación que esa persona está viviendo o está enfrentando. Amén. No callemos ante las injusticias, iglesia. No callemos. Hagamos defensa clara y fuerte de nuestra fe. Con amor, como dije hace un momento, con compasión, con empatía, pero firmes en la palabra de Dios. Amén y amén. Espero que esta palabra, esta enseñanza haya sido de bendición para todos nosotros hoy. Ahí donde están, iglesia, les invito a que levanten su mano. Vamos a entrar en un tiempo ahora de oración, de alabanza, pero pedimos a Dios que esta palabra, esta enseñanza, dé fruto en nuestros corazones. Pedimos a Dios que esta palabra que hemos recibido, esta enseñanza, la podamos aplicar en nuestra vida desde hoy en adelante y que estemos firmes, que seamos valientes y que seamos una iglesia que levanta su voz profética. Una iglesia que levanta la voz profética a todos los que nos rodean, a todos los que están a nuestro alrededor, y que todos sean impactados de manera positiva con la bendición de la palabra de Dios y puedan alcanzar la salvación.